En julio de 1911, 2000 personas fallecieron debido a una ola de calor. ¿Qué tal? Yo soy Astrid Capon y hoy te voy a dar unos datos impresionantes de la ola de calor, el cual la verdad es tan impactante y creo que te debería de importar porque al menos en el hemisferio norte estamos viviendo una ola de calor súper intensa. Tan intensa que ha creado varios muertos en Canadá, en el Reino Unido, o sea, en áreas donde era tan extraño escuchar de calores tan intensos, pero bueno, es algo que está viviendo y de lo que nos tenemos que acostumbrar, porque cada verano será peor. En julio de 1911, en Nueva Inglaterra, en Estados Unidos, hizo el calor que la gente se volviera loca, literalmente loca algunos. Durante 11 días los caballos desfallecían, morían en las calles, los bebés no se levantaban de su siesta, quedaban ahí y el asfalto de la calle burbujeaba como miel por el intenso calor. Los árboles, el césped se volvió polvo, las vacas dejaron de producir leche por el calor. En la gran parte del noreste de Nueva Inglaterra, la temperatura subió tanto que incluso hasta hubo suicidios por esto. La temperatura en julio 4 fue de 39.4 en Portland, de 40 en Boston, de 40.5 en Vermont, de 41 en Nashua y en Maine también. Al menos hubo 200 muertes por personas que se ahogaron tratando de refrescarse en ríos, lagos, lagunas, en el océano. Pues bueno, en su intento de controlar este calor, algunos murieron. Y esto sin incluir a todos los que murieron por golpes de calor. Para cuando había acabado la ola de calor, resultó, o calculaban, estimaban que más o menos 2000 personas, como dije al principio, habían fallecido debido a este intenso calor que habían vivido, algo inusual para la época. Además hay que recordar que en 1911 las personas vivían con una ropa de verdad que muy gruesa. Mírenlos ahí en la foto. Los hombres siempre traían saco, sombrero, las mujeres siempre usaban sombrero, vestido largo hasta el piso, usaban constantemente guantes, estaba mal visto estar destapado, no usar saco estaba mal visto, era algo como casi como la ropa interior. Entonces imagínense vivir ese calor, además que estamos hablando de una época en la que no había clima, los ventiladores eran algo raro, algo que nada más los ricos tenían, si acaso. El hielo, simplemente el hielo que estos niños están ahí saboreando, era algo rarísimo también, difícil de conseguir, algo nada más de las clases altas. En una ciudad de Hartford, que está en Nueva Inglaterra, decidieron abrir los hidrantes, estos que usan los bomberos, para que las personas se refrescaran con el agua. Los ferries y los trolebuses decidieron que las personas se podían subir gratis. ¿Por qué? Bueno, porque las personas se subían todo el día para refrescarse, ni siquiera iban a ningún lado, nada más era para sentir la brisa. Igual las personas se subían a los carruseles para sentir aunque sea esta brisita refrescante, poder medio dormir aunque fuera un segundo. Una familia de mucho dinero que se llamaba familia Hillwood donó barriles de agua que estuvieran en parques para que los niños, las personas pudieran refrescarse. Igual la compañía Trollbrook Ice Company decidió llenarlos de hielo. Aquí están viendo un hielo de estos que donó a la compañía para que los chicos se pudieran refrescar, porque eran tantas las muertes que pues sí preocupaba a todos, ¿no? De hecho, las empresas decidieron cerrar, todo el servicio postal se suspendió. Los parques y las playas decidieron abrir al público general. ¿Para qué? Para que pudieran dormir en la noche ahí, porque era tanto el calor que era imposible dormir en las casas, ¿no? Era demasiado. Además, dicen los historiadores que había en la noche, si tú salías, siempre había mamás ojerosas con sus niños en las carriolas estas gigantes que usaban en esa época, caminando como locas para que los niños se pudieran refrescar mientras ellas les daban la vuelta y pudieran dormir, en un intento de mantenerlos con la temperatura baja
y que no fallecieran durante dormidos, ¿no? Como algunos de estos niños que sí fallecieron. Obviamente el dormir en el parque, pues sí, hubo varios casos de personas que resultaron robadas, ¿no? Porque pues siempre sale el listillo, la ratilla de dos patas, que se robaba el saco, la cartera, lo que fuera bueno. Pero bueno, todo eso no era impedimento para que las personas se fueran a dormir a los parques. Los parques se llenaron de colchas, camas, almohadas, de lo que fuera para poder dormir. La verdad es algo bastante impresionante pensar en eso, sobre todo pensar en todo el efecto que nos produce psicológicamente el calor. Por ejemplo, en el caso de este calor de 1911, pues hubo personas que hicieron locuras que no tenían ninguna lógica. Obviamente es locura, no tiene lógica, pero que dices, son totalmente sacadas de la nada. Un señor, por ejemplo, se subió a un poste y empezó a gritar. Los policías lo tuvieron que perseguir. Un hombre de repente se quitó el saco y empezó a correr como loco adentro de una farmacia. Un hombre borracho decidió agarrar un cuchillo y perseguir a policías. También tuvieron el caso de un señor que se llamaba Jacob Sigurd, que era tanto su calor que decidió agarrar un revólver y suicidarse. También en Estados Unidos se calcula que mueren más personas por una ola de calor que por cualquier otro desastre natural. Estamos hablando de inundaciones, tormentas eléctricas, tornados, huracanes, cosas que son impresionantes. Bueno, nada le llega al nivel de las personas que mueren por la ola de calor. Por ejemplo, en julio de 1995 en Chicago, Illinois, estamos hablando de hace veintitantos años, cuando ya existían todas estas comodidades que dije al principio, de un refrigerador, un hielo, un clima, un abanico, un mall para ir a caminar si no tienes clima. Bueno, nada más en julio de 1995 en Chicago, Illinois, murieron más de 700 personas por ola de calor. Y los científicos calculan que para el 2100 habrá 3 veces más muertes debido al aumento de temperatura que vamos a estar viviendo constantemente cada año. Hubo un estudio de la Universidad de Harvard que se publicó en PLOS Medicine Journal. Se dieron cuenta que además el calor nos afecta en lo que es poder cognitivo. Se dieron cuenta, pusieron 2 grupos de estudiantes, unos en un clima a gusto, ¿no? Y otros a temperatura ambiente. Les pusieron un examen y se dieron cuenta que todos los que estaban en temperatura ambiente en un momento que además era una ola de calor, bueno, tuvieron un 13% menos de rendimiento. Les tomaba más hacer este examen cognitivo por el calor. Estaban realmente mal, mientras que los que estaban muy frescos pues les fue bastante bien. También la NASA se ha dado cuenta que a partir de la temperatura 35 grados centígrados las personas dejan de hacer mejor su trabajo en un 45%. Y los hombres son más susceptibles al calor que las mujeres, además sudan más que las mujeres. Además siento que los hombres tienden a tener más calor, como que su temperatura corporal es más alta generalmente que las mujeres. Las mujeres generalmente con tantito frío nos andamos congelando y los hombres no, necesitan más frío. Entonces es algo que también los hombres tienen que ser muy cuidadosos, porque además les entra, según ellos, lo valiente. Además, las personas que no están acostumbradas al calor, digamos que vienen de lugares muy fríos, tienen que ser sumamente cuidadosos. Por ejemplo, ahorita las personas que viven en Canadá, que es de las pocas veces que están teniendo olas de calor, bueno, ellos tienen que ser más cuidadosos, porque como no están acostumbrados, es más posible que sufran un edema por el calor que están teniendo en este momento, porque su cuerpo no está acostumbrado a este sobrecalentamiento. Y bueno, una de las preguntas que siempre se hacen las personas es ¿por qué aumenta los crímenes? ¿Por qué aumenta la agresividad de las personas durante el calor? Bueno, es que las personas se vuelven más impacientes, se vuelven más violentas por esto. El nivel de temperatura aumenta, la testosterona también aumenta y la adrenalina por el calor, lo cual hace que actúes de manera más impulsiva, más agresiva, y es por eso que se ven más crímenes fuertes, digamos, en verano. Pero también existe una teoría de que a partir de cierta temperatura
llega a pasar lo contrario. Una vez que llega a cierto punto el calor, es tanto el calor que hasta los mismos criminales no tienen la energía como para ir a hacer maldades, ¿no? De hecho, según un estudio que se hizo por 16 años en México, se dieron cuenta que por cada grado extra que hay de temperatura, aumenta un 1.3% los crímenes. Hay más crímenes cuando hay una temperatura de 32 grados para arriba que cuando hay una temperatura de 10 grados. Y muchos de estos crímenes, 2/3, no se hubieran cometido si no hubiera habido una temperatura tan alta. Así que durante esta ola de calor hay dos cosas que tenemos que tener mucho cuidado. La primera es cuidar a todos los niños menores de 5 años y a todas las personas mayores de 60 años durante la ola de calor, que no estén mucho tiempo afuera, que se evite de preferencia. También a los que somos de una edad entre 5 a menos de 60 años, bueno, también tener cuidado, ir protegidos, tener agua siempre a la mano, no dejar animales en nuestro carro y obviamente no a niños, pero bueno, sobre todo a perros, a gatos, que de repente nos parece fácil no dejarlos adentro de los carros, que bueno, es muy peligroso, llega a unas temperaturas terribles. Segundo, hay que tener mucho cuidado en la cuestión de los crímenes. Las mujeres, aunque queramos de repente vestirnos como queramos o andar solas, tenemos que ser realistas y tener cuidado en este momento en las olas de calor, porque es cuando más locos hay y que es más fácil hacer estos crímenes horribles. Bueno, hay que ser más cuidadosos con esto, mujeres. No salir solas, salir con amigas, salir con hermanos, amigos, primos, lo que sea, siempre ir acompañadas, porque es muy peligroso. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Recuerden compartirlo, darle like y nos vemos para otro. Hasta luego.